de la colectividad al individuo. Alan Corbin es un historiador francés nacido en 1936, especialista en historia del siglo XIX, formado en la Escuela de los Anales. Su trabajo se ocupa más bien de la historia de las sensibilidades, explorando temas como el deseo, la prostitución, la experiencia sensorial, el olfato, el sonido, etc. Es profesor emérito de Historia del siglo XIX en la Universidad de París y miembro del Instituto Universitario de Francia. Ha publicado, entre otras obras, La prostitución en París en el siglo XIX, La miseria sexual y la prostitución en el siglo XIX, El perfume o el miasma, El olfato y el imaginario social, siglos XVIII y XIX, El área de la nada, Occidente y el deseo de la costa, 1750-1840, Las campanas de la tierra, la cultura de paisajes sonoros y sensibles en el campo en el siglo XIX, El mundo de Lis François, Huellas de un desconocido, 1798-1876, Historia del cuerpo, Rebelión del ocio, 1850-1960. Encargado de escribir el capítulo Entre bastidores, contenido en el tomo 4 de la Revolución Francesa en la Primera Guerra Mundial, de la serie de volúmenes de Historia de la vida privada, dirigidos por Philippe Ariès y Georges Duby, editados en 1987. Ahí se exploran los cambios que han configurado la noción de lo que hoy conocemos por vida privada. En su texto, Corbin escribe acerca del siglo XIX, como el siglo de la individualización, donde el hombre primero y después la mujer buscan y logran construir su propia identidad, ya que sin dejar de pertenecer a una clasificación como grupo social, género, oficio, etc., ante todo se pretende ser individuo consciente, autónomo, pensante, pero siempre más o menos apegado a los cánones establecidos. Había que conocerse a sí mismo primero, contemplarse por su propia mirada además de la del otro, nombrarse para diferenciarse de cualquier antepasado o pariente, es decir, tener una identidad completa ante los otros, que en la medida de lo posible le asegurara no pasar desapercibido en el mundo, ser identificado entre los vivos o entre los muertos. El interés y la preocupación que se había centrado en el alma, ya es tiempo que pase al cuerpo, y si de hecho era mejor esforzarse porque pasara desapercibido cuando era necesario mostrarlo primero, había que estilizarlo, imponiendo la higiene burguesa a las costumbres rurales, el cuarto de baño, el adorno del cuerpo, la propiedad del vestir, el cuidado del espacio privado y el personal, intentando siempre que todo se rija por el pudor y la vergüenza. Es la época del querido diario, utilizado por hombres y mujeres para desahogar sus íntimas confidencias, y sirve a la vez para evitar los tan peligrosos momentos de ocio. Guarda las impresiones de un viaje, los sueños, los secretos, y estimula la escritura aún en las mujeres. Pero no es el único receptor de ideas en la soledad de la alcoba. También se escucharán las plegarias elevadas por uno mismo y por los parientes cercanos, además del diálogo entre la niña y su muñeca, ya adulta o bebé, según sea principio o final del siglo XIX. Objeto que además de escuchar, también educa en los deberes y modales que se utilizarán en un futuro cercano, o simplemente en las tareas que le serán propias a una pequeña que seguramente será madre. Los textos leídos en grupo y en voz alta son obtenidos mediante renta o comprados a vendedores ambulantes. Sin embargo, cuando la lectura se vuelve más individual y en voz baja, se cuida bien de lo que los niños y las jovencitas leerán, no solo en las clases acomodadas, sino también en las más bajas, mientras que los profesionistas se entregan a la lectura de textos de acuerdo a su actividad, llenando los estantes de su biblioteca con colecciones de libros y de vez en cuando de otros objetos como archivos personales, fotografías, etc. Entre todos los diálogos que se suscitan, también está el que es propio de la confesión, surgida de la culpabilidad de la práctica de placeres solitarios, permitidos gracias a la individualización, pero que trae consigo el sentimiento de vulnerabilidad. La confesión ante el sacerdote o el médico es respetada, a la vez que infunde miedo cuando los secretos revelados permiten a la escucha influir en las decisiones o coartar una ventajosa unión. También las estrechas relaciones entre amigas se alentaron, así como las de hermano-hermana, que permitía el único contacto temprano lícito entre ambos géneros. Los papeles de la mujer, así como el del amor, se mueven de uno a otro extremos, de la angelical a la mala, y del amor romántico extendido hasta los sectores más bajos, a la satisfacción carnal. La literatura contribuye a desarrollar esta última, al menos en la imaginación, y de ser posible en la realidad. Por primera vez es mencionada la sexualidad, y es tolerada aunque se presente de forma ilícita, pues es inevitable con el aumento de célibes, de requisitos necesarios para el matrimonio y de los matrimonios a prueba.
A pesar de la evidente presencia de la prostitución en el refinado burdel y en las calles, el ideal continúa siendo que la mujer llegue virgen al matrimonio, con relativa ignorancia del primer encuentro y el temor del hombre ante la impotencia. Es admitida la coquetería, con miradas, roces y caricias que dejan adivinar la sensualidad del otro. Las teorías neomalthusianas tienen auge así como las medidas de contraconcepción. La infidelidad es practicada dentro y fuera de casa e incluso permitida a veces como una iniciación sexual no peligrosa y discreta. El castigo a esta varía dependiendo del género del infiel. En ocasiones la mujer aprovecha sus nuevos espacios a solas, como los viajes, peregrinaciones, vacaciones, etc., para encontrar un caballero de su misma clase social, con quien tener una aventura. Por su parte, los hombres buscan cada vez más, aún en el burdel, no solo espectáculo carnal, sino una mujer que se asemeje a la que trata en su clase social, haciendo ésta el papel de conquistada.